Buenas tardes, colegas. En este vídeo vamos a intentar explicar un circuito convertidor, un boost converter, un elevador de voltaje aplicado a un sistema de backlight. En este caso va a ser el circuito de un MacBook Pro, pero podría ser de cualquier circuito de que tenga backlight, luego alguna tele, un portátil, un iPhone. Pero bueno, estamos ahora en el del Mac. Muy bien. Antes de nada, pues quiero saludar a los colegas que hicieron el curso de reparación de MacBook con SmartFixes, al equipo de SmartFixes, en especial a Jorge y su tocayo Jorge Piña, que son dos grandes instructores, buenos amigos también. Un saludo a mi amigo Fer Zamblé y a todos los estudiantes que han pasado por el Dark Lab, en especial a aquellos que tuve el honor de compartir lo poco que sé en nuestros cursos de Aguascalientes en México. También quiero saludar a mi amigo Riquel y Rosa y a Rogelio de Jesús, que aportan mucho a la comunidad desinteresadamente. Un abrazo especial a mis alumnos de España. Un gran abrazo a mi amigo Manuel Zurita, José Telobo, Silvia Pérez, Xavier Serrano, Patricia Santamaría y a otros muchos que no que porque no los nombres son menos importantes, pero claro, no puedo estar saludando a todo el mundo porque si no, el vídeo dura una hora. Y quiero también saludar especialmente y mostrar mi reconocimiento especial a Ernesto Cárdenas, que él me hizo ver la electrónica desde el punto de vista del reparador y no del diseñador. Y gracias a lo que él me hizo entender, pues reparo miles de cosas. Bueno, vamos a intentar, ya que he saludado a todo el mundo, que me acuerde, a explicar cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Bueno, el propósito de un circuito de backlight, de un convertidor, es elevar el voltaje. Y esto no es más que iluminar una serie de LED. Aquí tenemos los LED estos, que tiene la pantalla. Bueno, entonces, ¿cómo lo hace? Un circuito de estos lo que hace es elevar el voltaje a través de la carga y la descarga de este inductor, de esta bobina. Esta bobina, que es muy importante para que funcione este circuito, pero lo hace todo el conjunto. Entonces, en este portátil, en este Mac, vamos a explicar pero vamos, es aplicable a cualquier circuito boost converter. En que este es un circuito que es el U7701, lo podéis ver en el Board View, es un LP8550. Y lo primero que tiene que tener un circuito para que funcione es estar alimentado. Este circuito se alimenta por el raíl de voltaje PP5V en estado cero. Eso quiere decir que nada más que tenga batería o cargador ya tiene alimentación. Y además también tenemos que tiene que estar activado. ¿Cómo se activa este circuito? Esta activación se activa gracias a esta línea de aquí. Esta línea de aquí es la que me activa este circuito. Estamos de suerte porque tenemos aquí el diagrama de bloque de cómo funciona este circuito, el LP8550. Si os fijáis, es exactamente igual, es un diagrama de bloque que el que hay en el esquema. Entonces, esto lo primero que hace es el voltaje de entrada lo alimenta y luego tenemos un bloque que tiene un LDO. A partir de que llega y funciona el circuito, este LDO, el circuito trabaja con este voltaje. Este es su voltaje de trabajo. Luego, este voltaje de trabajo es el que alimenta otros bloques y gracias al MCU, que esto en este caso es nuestro PCH, nuestro procesador, este es Main Central Unit, el procesador central, es el que con su línea de datos y reloj y su modulación de ancho de pulso hace que el selector lógico eleve con este bloque de boost el voltaje del circuito total. ¿Cómo lo hace? Ahora lo veremos, que he preparado unas diapositivas muy mal hechas,
pero espero que sirvan para entender. Aquí dentro tenemos un MOSFET de canal N que es capaz de abrir y cerrar hacia tierra este bloque. Y luego tiene el LED driver, que tiene 6 canales donde van a entrar un montón de LEDs que a través de su negativo modulan la tensión que reciben, la tensión, sobre todo el amperaje que reciben. Vamos a ver si conseguimos traernos al frente unas diapositivas que tengo yo por aquí, que es la primera, esta por ejemplo. Esta es muy parecida, fíjate, aquí tenemos el MOSFET, nos faltan los circuitos, esto es muy simplificado, y llega el voltaje, pasa por el diodo, carga este condensador, en el caso de nuestro MacBook son más condensadores, y van a iluminar estos diodos. Estos diodos LED, si los ponemos, están en serie, si los ponemos en serie así, cada diodo tiene una caída de tensión para poder iluminarse de 2,5 voltios aproximadamente. Pueden ser 2,6, 2,3, pero para estudiarlo pues ponemos 2,5. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estamos en un ejemplo, 10 diodos, necesita 25 voltios para que la corriente pase a través de ellos. Mientras que no pasen de 25 voltios, estos LEDs no iluminan. ¿Y cómo es posible que tengamos una fuente de alimentación de 16 voltios y lleguemos a 20-30 voltios? Bueno, esto lo hacemos de la siguiente manera. Fijaos que este circuito que tiene aquí un bloque que se llama boost, tiene aquí el switch y una tierra. Esto nos imaginamos que dentro tiene un MOSFET de canal N. Vamos a pasar al esquema para verlo más claro. Bien, en el esquema lo podemos ver aquí que gracias a este switch de aquí, vamos a minimizar un poquito, este switch de aquí va a hacer que esta bobina, en lugar de seguir por este diodo y empezar cargando estos condensadores para luego llegar a los LEDs, cuando este esté en tierra, cuando este MOSFET esté cerrado, esto va a hacer este recorrido. Bien, entonces comenzará a cargar la bobina, empezará a desplazar electrones afuera. ¿Y cómo hace que de aquí, de este voltaje a este voltaje, que aquí llegarán a ver hasta 30 voltios, cómo lo hace? Pues bueno, lo hace de la siguiente manera. Lo primero es que tiene 3 tiempos. Este es el mismo circuito, pero en una diapositiva que hemos hecho aquí una línea horrible, pero para explicarlo estaría bien. Lo primero es que llega el voltaje por aquí, pasa por la bobina, esto es un diodo Schottky que está en directa, tiene una pequeña caída de tensión, 0,2, 0,22, 0,16, y llega a estos condensadores, el voltaje cae a 0 y empiezan a cargar. ¿A cuánto va a cargar? Pues al voltaje que tengan en la línea esta. En principio, si esta línea son 16 voltios, pues aquí habrá 16, 17 voltios. Esto no es suficiente para encender los LED, porque los LED hemos dicho que van a necesitar 25 voltios para encender. Por lo tanto, estos se quedan cargados, no pueden ir hacia atrás porque el diodo se pondría en inversa y pasamos a el siguiente tiempo. El siguiente tiempo, vamos a ver, este es el siguiente tiempo, que es cuando el bloque, recuerda este bloque se ha puesto, ha mandado un pulso, este PWM, y me ha cerrado el MOSFET interno que tiene, y esta línea se comunica por dentro a esta tierra, ¿ves? Aquí tenemos ground del switch. Este SW, esta tierra se convierte aquí arriba. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Eso lo que significa es que ahora la línea viene por aquí, pasa por el inductor y llega a la tierra esta. De tal manera que el inductor en esta parte tiene tierra.
automáticamente esto es como si no estuviera este diodo. Al llegar aquí tierra, lo que ha pasado es que este diodo aquí tiene negativo, aquí aplica un 0 y aquí tiene 16 voltios y pico, lo que cargó estos condensadores. Entonces, por lo tanto, este diodo está en inversa de este lado aquí, no puede pasar esta corriente. Esto es como si no estuviera, ¿vale? Esto podríamos borrarlo. Le pongo una X para que entendáis que ahora la línea va hacia este sitio. ¿Qué pasa? Que toda esta fuente se aplica sobre este inductor. Este inductor lo que hace es desplazar espacialmente, estas flechitas mal dibujadas, pero están hasta hacia afuera, los electrones que tenían aquí. De tal manera que ahora tenemos aquí unos electrones que están en una nube de electrones flotando en el espacio que tiene ese inductor magnético. Bueno, cuando hace esto, estos electrones de este condensador no se pueden descargar hacia este lado, por lo tanto se conservan. Tampoco pueden pasar hacia los LED, porque recordemos que necesitamos 25 voltios para poder iluminarlo. Bien, entonces estos electrones se quedan aquí. ¿Y qué ocurre? Cuando este pulso de aquí se termina y se vuelve a abrir este MOSFET, pasa algo que es bastante interesante. ¿Qué pasa? Que llegamos al tercer tiempo. En el tercer tiempo, este MOSFET ya no está conduciendo, aquí ya no hay tierra, y la corriente vuelve a fluir hacia el diodo. ¿Qué ocurre? Que estos electrones que estaban desplazados vuelven hacia este lado, porque ahora en el inductor magnético, esta repulsión de carga que teníamos en estos electrones vuelve a cambiar de polaridad. Y ahora estos electrones que estaban aquí flotando, esta nubecita de electrones, vuelven hacia el inductor magnético. De tal manera que ahora tenemos una carga positiva aquí, esta carga que viene hacia este inductor y seguimos para acá. ¿Qué ocurre? Que ahora acabamos de sumar la carga de la línea normal de alimentación más la carga del inductor magnético. Y le restamos los 0,2 voltios que pierde este diodo al traspasar su barrera. Entonces, hemos sumado estas dos cargas por las leyes de Kirchhoff, que dicen que en un circuito cerrado, las cargas se suman si están en serie, ¿no? Esta carga más esta carga se suben y sigue cargando el condensador. Este condensador ya no carga desde cero. Recordemos que estaba cargado a 16, 17 voltios, lo que tenía esta línea, lo que más o menos lo que tiene el cargador de nuestro Mac. Entonces estos 16 voltios se quedaron aquí y no pudieron volver atrás ni pudieron encender los diodos LEDs. Ahora sumamos estas dos cargas y este condensador. Estos condensadores se elevan a la suma de las cargas, de tal manera que el resultado del voltaje total es el voltaje PPVin S0 switch LCD backlight, que es el mismo que el que teníamos en nuestro conector de carga, más el voltaje del inductor magnético, que es el coeficiente de inducción por el tiempo que haya estado utilizándose. Y ahora, una vez que tenemos los 25 o 28, los voltios que necesites, ya sí que pasan, ya llegamos aquí, estos voltios ya sí ha llegado al total, ya sí tenemos más de 25 voltios, ya se pueden iluminar los LEDs. Y ahora, ¿por dónde es donde nuestro circuito hace que tenga más o menos brillo? Pues según el tiempo que esté modulando el pulso, que tenemos en este switch, vamos a tener más o menos voltaje y la intensidad, si nos fijamos, aquí tenemos en el circuito que él sensa la intensidad. Tenemos este ISET. Este ISET lo que hace es que sensa la intensidad máxima de los circuitos de backlight. Estos tenemos aquí unas resistencias de los canales y modulando el pulso, por aquí tenemos internamente, si lo vemos en nuestro
Esto de aquí, este LED driver, esto tiene aquí también, en el LED driver, estos LEDs que llegan, vamos a ver si lo podemos poner con el láser, estos LEDs que llegan aquí están sensados por esta resistencia y fíjate, tenemos una tierra específica del LED. Dándole pulso a un MOSFET que tiene interno y unos comparadores operacionales, vamos a tener más o menos intensidad en los LEDs, de tal manera que modulamos el negativo. ¿Qué ocurre entonces? Que nosotros tenemos un voltaje superior gracias a la carga y descarga de este inductor magnético. Vamos en el plano a ver si se ve algo mejor. Entonces, en este plano vemos que este inductor magnético, que es una bobinita grande, 15 microhenrios, este inductor magnético se carga y se descarga, pasamos por este diodo se convierte en inversa para no descargar los condensadores. Aquí, cuando este esté descargando, los diodos se alimentan de estos condensadores. Los diodos LED de nuestra pantalla se alimentan con estos condensadores que hay aquí. Pero, ¿qué ocurre? Que el circuito es muy eficiente porque esta línea de backlight, que está cuando está encendido el ordenador, cuando la bobina está pasando la corriente por aquí, carga estos condensadores y se alimenta los LED, y cuando la bobina se está yendo a tierra, esta bobina, los LED se alimentan de la carga que todavía queda. Entonces, hemos conseguido elevar un voltaje que teníamos aquí al principio de 16, 17 voltios o 15 voltios, o lo que tuviera si la batería son de 13 voltios, lo hemos elevado gracias a la carga y descarga de este inductor magnético, gracias a este diodo Zener que deja pasar la corriente pero no deja descargar, y gracias a el switcheo de este circuito. Este circuito está controlado por nuestro procesador, en este caso PCH, por el data y el reloj, y el modulación por ancho de pulso. Esto da órdenes internamente para que abra este switch y para que module la intensidad del brillo de nuestros LEDs. Y así es como funciona un circuito boost converter. Si tenéis alguna duda, pues no tenéis más que decirlo.